En una batalla naval, el bando que se encuentra contra el viento tiene las de ganar. De modo que situarse a barlovento, como se dice más apropiadamente, te confiere una ventaja inmediata sobre tu enemigo. Y los ingleses se situaron de este modo desde el principio. Al verse enfrentada a la flota inglesa, la armada maniobra con destreza, adoptando una formación de batalla en forma de media luna, con los navíos más robustos en las alas de vanguardia y los más frágiles protegidos en el interior. Los ingleses debieron de pensar, Dios mío, estos tipos saben lo que se hacen, ya que se trata de una hazaña naval impresionante. Resulta difícil imaginar cuán imponente debió de resultarles la Invencible a los ingleses la primera vez que la divisaron. Posiblemente se trataba de la mayor concentración que nadie hubiera visto. La excelente disciplina que los españoles demostraban en la formación convertían a la armada en un objetivo demasiado formidable para atacarlo. Y los ingleses, al principio al menos, no tenían ni la más remota idea de cómo acometerla. Cual David encarándose a Goliat, los navíos ingleses se aproximan a la armada con cautela, escogiendo uno de los buques de la parte externa de la formación como blanco de su cañoneo desde la lejanía. El San Juan de Portugal, buque insignia del almirante Juan Martínez de Recalde, es la víctima del primer asalto, recibiendo más de 300 impactos. Pese a que la lejanía del atacante minimiza los daños, Recalde teme que su miscelánea artillería no sea rival para la superioridad inglesa en potencia de fuego. Puesto que nuestras naves mediterráneas no están dotadas de tanta artillería pesada como las enemigas, éstas se aproximarán y nos infligirán cuantiosos daños. El barco de Recalde sobrevive a la primera jornada de batalla. Sin embargo, otros navíos españoles no tienen tanta fortuna. Un buque llamado San Salvador estalló y hubo de ser evacuado por los españoles. En la confusión ocasionada por este incidente, otro navío, el Nuestra Señora del Rosario, uno de los mayores y mejor armados de la flota, colisionó con otro buque de la armada. Pierde el palo mayor, y un barco sin palo mayor es ingobernable. Así que Medina Sidonia, antes que nada, trata de echarle un cable. Este se parte. Entonces, tiene que decidir. ¿Aguardamos a que se repare o seguimos avanzando? Si queremos cumplir nuestras órdenes, debemos arribar a Flandes lo antes posible. Y finalmente se decide por esto último. El segundo comandante, Juan Martínez de Recalde, se opone vehementemente a tal decisión. Pero una vez más, el obstinado Medina Sidonia hace valer su autoridad. El Nuestra Señora del Rosario, con 50.000 ducados del Tesoro Real y grandes provisiones de preciosa pólvora a bordo, es abandonado a su suerte para que se defienda por sí solo de la envalentonada armada inglesa. Al amanecer del 1 de agosto de 1588, el comandante del malhadado Rosario descubre atónito que la armada se ha esfumado. Lo ha abandonado, continuando viaje hacia Flandes, donde se encontrará con el duque de Parma. Siguiendo la estela del maltratado navío, navega un solitario galeón inglés, el Revenge, la Venganza, el buque insignia del mismísimo Francis Drake. El capitán del Rosario se enfrenta a una crucial decisión. El comandante, un tal don Pedro de Valdés, es miembro del Consejo de Guerra y está al tanto de absolutamente todo el plan. Y dice, solo me rendiré a Sir Francis Drake en persona. Y la respuesta a su mensaje, aunque parezca mentira, dice, Drake viaja a bordo del barco que tenéis enfrente. Réplica, de acuerdo. Y Drake sube a bordo, recoge su espada y se lleva con él a don Pedro. Su colega el capitán Martin Frobisher se burla de la acción de Drake. Para capturar el Rosario, Drake ha tenido que abandonar su posición a la cabeza de la flota, permitiendo así que el resto de las naves se dispersen durante la noche. Sus compañeros estaban furiosos, no por haberlos abocado a tan tremendo riesgo, sino por haber sido el primero en hacerse con el tesoro. Cuando Frobisher descubrió lo que Drake había hecho, pensó que había actuado así bien por cobardía, bien por traición. Dijo, desconozco el motivo, pero a fe mía que es uno de esos dos. Lo que Frobisher no sabe es que Drake podría haberse apoderado de algo más que el tesoro del Rosario y su capitán. No es más que una teoría, pero a mi juicio, el hablar directamente con uno de los capitanes del escuadrón, sometiéndolo a un sutil y mesurado interrogatorio, descubriendo quizá cómo habían concebido la ofensiva, es como apoderarse de los planes secretos del adversario. Al día siguiente, Drake arremete contra un nuevo barco español. Lo rodea una y otra vez lanzándole andanadas. Se diría que trata de averiguar cómo responden los españoles, y la respuesta es no hacen nada.
En los días siguientes a la captura del Rosario, los comandantes ingleses se muestran más atrevidos. Se aventuran más cerca de los buques españoles y los acosan con un fuego incesante. Aún así, el intenso cañoneo parece incapaz de frenar el implacable progreso de la armada incontenible hacia los Países Bajos, donde se encontrará con el ejército del duque de Parma para invadir Inglaterra. Sin embargo, el constante avance de su flota no reconforta a su comandante, el duque de Medina Sidonia. Pese a haber despachado mensajeros diariamente, Medina Sidonia aún no ha recibido una sola misiva del duque de Parma. Le escribe casi a diario: querido duque, aún no he recibido noticias de vos. ¿Qué sucede? Y se diría que jamás la recibe. Resulta muy difícil navegar hasta los Países Bajos a golpe de remo o de vela y regresar. En el siglo XVI, las comunicaciones constituían un grave problema. Nosotros estamos tan acostumbrados a la comunicación instantánea que no nos hacemos a la idea del alcance de la dificultad. Desde luego, es uno de los grandes defectos de la campaña. Medina Sidonia convoca un consejo de guerra que recomienda fondear la armada en el protegido puerto del extremo opuesto de la isla de Wight, hasta que se reciba la confirmación de que las tropas del duque de Parma están listas para zarpar de los Países Bajos y salir al encuentro de la Invencible. El 4 de agosto de 1588, Medina Sidonia ordena poner rumbo al puerto. Pero los ingleses se habían apercibido de sus intenciones. El escuadrón costero, comandado por Martin Frobisher, se interpone entre los españoles y la costa, y a resultas de ello, los españoles se ven empujados hacia unos bajíos considerablemente peligrosos. Tras impedir la entrada de la armada a puerto, los almirantes Howard, John Hawkins y Francis Drake conducen sus escuadrones sin temor hasta situarse en medio de la armada, batiéndola con un fuego sin tregua. La feroz batalla se prolonga durante horas, y al disiparse el humo, la armada se ha alejado del refugio que le brindaba la isla de Wight. Ambos bandos saben que los españoles no tendrán ocasión de detenerse entre la isla de Wight y el paso de Calais. Posiblemente por eso apenas se lucha durante los 3 días siguientes. Medina Sidonia no tiene más opción que continuar confiando ciegamente en que el de Parma esté listo para el encuentro. Sus esperanzas se truncan al día siguiente, cuando por fin llega un correo para informarle de que el duque aún no ha embarcado un solo barril de cerveza. ¿Para qué hablar de los soldados? Lo que menos se imaginaba es que el duque no había recibido el primer mensaje, en el que se le informaba de que la armada había partido de España hasta aquel mismo día. Era imposible que estuviese dispuesto, pero hace cuanto puede. Dispone sus tropas, marcha con ellas hacia la costa y comienza a embarcarlas. Los diversos legados que van y vienen traen variadas versiones acerca de la marcha de los preparativos de Parma. Hay quienes dicen que necesita un par de días, otros que quizá 2 semanas. Medina Sidonia recurre a su última y desesperada opción. Se arriesgará a anclar la armada en el puerto de Calais y allí aguardará la llegada de las tropas del duque de Parma a bordo de sus gabarras. El comandante sabe que si aguanta el tiempo suficiente aún es posible lograr la reunión y alzarse con la victoria. La suerte del régimen Tudor depende de cuanto suceda en las siguientes 36 horas. El único obstáculo interpuesto entre la armada y la invasión es la flota inglesa. No había fortificaciones entre la costa de Kent, donde Parma tenía previsto desembarcar, y Londres. Bajo las órdenes de un experto comandante como el de Parma, habrían conquistado Londres y quizá capturado a la reina. El almirante Charles Howard es consciente de que la victoria depende de su próxima decisión. Debe asestar un golpe decisivo. Decide atacar con brulotes. Se prende fuego a 8 embarcaciones cargadas de materiales combustibles y la corriente se encarga de arrastrar las bombas flotantes hacia la flota española. Los barcos incendiados pasarían entre los navíos fondeados de la armada y, según se esperaba, los incendiaría. Y lo que es más importante, cundiría el pánico. Y en efecto, esta es la única ocasión en que el terror se apodera de los españoles. Hasta entonces, su disciplina había sido tremenda, pero se dejaron llevar por el pánico, cortaron los cables de las anclas y el viento los dispersó hacia el Mar del Norte.